cuando tratamos de agradar a Dios, Satanás quiere ir. Y es imposible en la comunión con Dios no encontrarse con esa fortaleza, con ese consuelo, y que muchas veces, porque nuestro corazón es duro, el Señor tiene que trabajar. Y a veces cuesta cambiar una idea, a veces cuesta cambiar un pensamiento porque quedamos dolidos, pero el Señor siempre está y trabaja en el corazón de cada uno. Vemos en los apóstoles, y hoy vamos a ver sobre este tema, vamos a leer, y cómo ellos en medio de la aflicción aún podían cantar alabanzas a Dios. Y ojalá que ese sea, ¿no?, también nosotros podamos aprender de eso. En los momentos de aflicción, por lo general, tenemos ansiedad, tenemos temor, y después de eso, cuando ya el Espíritu trabaja sobre nosotros, hagamos un cambio y acudimos a la comunión con Jesús. Que podamos estar sintiendo todo, cada día, en todo tiempo, que Dios es soberano, ¿sí? Y que Él trabaja en nuestras vidas, así también como en su creación. Solo tú eres Dios. Gracias por darnos el sol.
espiritual debemos tener para decir estas palabras. Hay belleza en el dolor. Hay muchos que han pasado momentos angustiantes en su vida. Yo no sé si alguno de ustedes, ya que no abrimos el corazón a todos, simplemente aquellos que son maduros en la fe, para que con la ayuda del Espíritu y la palabra de Dios puedan ayudar a sanar nuestro corazón. Y en tus manos de amor dice, tú obras el silencio para santificar. Santificar. Poder ver a aquel que me ha hecho daño con amor, poder perdonar, poder sanar. ¿Cuántas cosas Dios tiene que trabajar en nosotros? Por eso yo le decía al comienzo, que en cada canción que vamos cantando podemos estar pensando en esas cosas que Dios ha trabajado en nuestro corazón. En perdón, en amor. Y Él nos pide, ¿no?, que mostremos ese mismo amor que Él mostró hacia nosotros, lo mostremos a los demás, pero no somos Dios. No perdonamos ni olvidamos. Somos como el elefante que nunca olvida. Pero Dios sabe, Dios nos conoce. Él sabe nuestras limitaciones. Es por eso que Él podemos ver su grandeza. Porque en esas cosas difíciles de sortear, podemos decir, vemos la gloria de Dios. Cantamos otra canción. Gloria a Nazaret. Ya me lo y también la promesa. Esperando nacer.
Y es así, ¿no? Cuando nació, ángeles tenían que anunciar. Porque era difícil de creer. Venía del vientre de una mujer. José era su padre. Cuando resucitó, todos estaban tristes. Perdón, cuando murió todos estaban tristes. Pero cuando resucitó, y alegría. Y alegría porque todos comenzaron a confiar. Si bien creían en él porque le seguían, le obedecían, pero cuando él murió, su corazón se quebró. Lo dejaron, lo abandonaron. Algunos volvieron a su actividad normal, pero luego apareció resucitado. Y qué fortaleza, ¿no? La de los discípulos de morir en su nombre. Porque no fue una muerte de viejitos en su cama. Sufrieron. Y como cristianos nosotros vamos a padecer persecución. Yo no sé hasta dónde. Pero tenemos que trabajar en el corazón de cada uno para que cuando llegue aquel día podamos decir, sí, yo soy cristiano. Cuando llegue el momento de pérdida, podamos decir, sí, Dios dio, Dios quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Y nuestro trabajo es anunciar al mundo que Jesucristo vive, para que otros también puedan venir a Él y acceder al perdón y a la salvación. Cantamos una última canción y luego le dejamos el lugar a Mauro. Nuestro canto expresa un sentimiento. Y también nos ponemos de pie, que luego ya vamos a descansar en el mensaje. ¿De pie? Es preciso que se pueda
necesitamos. Jesucristo es la razón para vivir. Antes teníamos otras razones, pero una vez que conocimos a Cristo, ya cambió. Volver atrás, no creo. Ojalá que podamos ser de bendición para aquellos que tal vez estén en un tiempo de aflicción, que podamos aconsejar con palabra de Dios y que podamos alentarnos y sostenernos en oración los unos a los otros. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, me alegra que estén bien. Continuando con la serie de mensajes que he planteado para este término, estos últimos meses del año, de la historia de la Iglesia, en esta oportunidad vamos a tratar de compartir las persecuciones en el comienzo de la Iglesia, y lo vamos a hacer en dos partes, ¿sí? Así que estuve leyendo y tratando de meditar y tratar de sacar algo práctico para nuestra vida, estudiando un poco de la historia de la Iglesia, de la Iglesia, ¿no? De los hermanos, de los cristianos, de los que somos hijos de Dios, de los que un día hemos confesado a Cristo como el Salvador de nuestra vida, y ser parte, ¿no?, de ese cuerpo glorioso donde la cabeza es Cristo, nuestro Salvador. Y en esta oportunidad me toca compartir un poco que fueron y que es las persecuciones en aquel tiempo. Por eso, al ver que se hace extenso el tema, había pensado en dividir en dos partes, ¿sí? Vamos a hacer hoy una parte y la segunda el próximo domingo, así que el próximo domingo creo que toca a David, creo que toca el tema doctrinal a él, así que le voy a decir que voy a tomar el lugar, se hace largo. Bueno, hablando un poquito de este tema, quisiera preguntarle a ustedes qué es una persecución, por qué ocurren las persecuciones. Los que están en el secundario, quizás estudian alguna carrera de historia, seguramente han leído y han estudiado sobre este tema, ¿verdad? Yo había buscado en el diccionario que las persecuciones, se refiere a la acción de perseguir o acosar a alguien debido a su creencia, opiniones, raza, religión, género o orientación sexual. Es una acción de perseguir o acosar a alguien debido a sus creencias. Bueno, eso es una persecución. Y ahora, ¿por qué ocurren las persecuciones? Bueno, en algunos momentos ocurren debido a la creencia o diferentes opiniones. Ahora le pregunto, esto seguramente lo saben. ¿En Argentina alguna vez ocurrió persecución? Sí. ¿Cuándo? En el golpe de Estado. Bien. ¿En qué año? 1976, del 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983. Fue el golpe cívico militar, ¿verdad? ¿Y por qué ocurrió eso? Por la dictadura. Sí, pero ¿cuál fue la causa de esa persecución? ¿Quién perseguía a quién? Militares, a un grupo de personas que pasaban y o sea, el pueblo Que pensaban distinto. claro. Que se sublevaban. Bueno, en la Argentina es una costumbre, una cultura que está dividido de derecha a izquierda, en dos pensamientos. Algunos dicen que hay tanta cantidad de desaparecidos, algunos dicen que no, algunos dicen que hay esta cantidad
pensar, por accionar de manera distinta. Y recuerdo estudiando en la facultad, en las distintas aulas hay un nombre, una foto de una persona que desapareció en aquel tiempo, en el tiempo de la dictadura militar. Seguramente fue un tiempo muy duro, muy difícil. ¿Qué otra persecución conocen o ustedes han visto que existe? En la televisión seguramente, no es la palabra persecución, pero sí hay mucha diferencia de ideología, ¿verdad? ¿Ustedes han escuchado hablar a las personas que tienen esa ideología feminista por televisión? Sí, ¿verdad? ¿Y qué es lo que les caracteriza a esas personas? No aceptan una opinión distinta, exactamente. Algo que yo notaba es que se enojan demasiado cuando se les presenta una opinión diferente, ¿verdad? Lo mismo ocurre cuando se presenta una persona que apoya el socialismo y cuando se presenta una persona que apoya la libertad de Milei, ¿verdad? Y es hasta a veces gracioso o hasta a veces gente que se ofende, se enoja, se enfurece por tener pensamientos diferentes. Y el creyente está metido en esto, ¿verdad? No vive en una burbuja. Tiene parte en el momento de alguna opinión. Bueno, pensando en esto, o tomando como ejemplo esto, vamos a leer Hechos capítulo 8, el versículo 1. 4. Hechos, capítulo 8. Dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Aquí es el punto donde nuestro bendito Evangelio comienza a ser esparcido y comienza a formarse esta historia de la persecución, esta historia de cómo fue llevada el Evangelio a todas partes del mundo. No vamos a estudiar este versículo, solamente vamos a hacer referencia a algunas cosas. Y tenía notado acá: ser cristiano es ser parte de la historia, y crecer como cristiano es ser estudioso de la historia de la iglesia. Es importante para nosotros, como mencionaba Juan el domingo anterior, de que es importante conocer la historia de cómo el Evangelio fue llevado a través del mundo y cómo nosotros es necesario que lo conozcamos. El cristianismo no es una religión de meditación, de filosofía especulativa, sino una religión de hechos históricos. Entre otras cosas, el mensaje es un mensaje acerca de los acontecimientos que tuvieron lugar en el tiempo y espacio. El cristianismo también enseña algunas verdades como la existencia de Dios y sus atributos, la naturaleza de la Trinidad y entre tantas doctrinas que podemos encontrar en ella, pero la realidad es que el cristianismo se enfoca en sucesos históricos de la historia de la Iglesia. Se enfocan en la encarnación y muerte y resurrección de nuestro Salvador y el Señor Jesucristo. El cristiano está personalmente involucrado con la historia. ¿Por qué entonces es importante para el creyente hoy en día conocer la historia de la Iglesia?
¿Por qué no es bueno para nosotros que nosotros descuidemos la historia de la iglesia? Bueno, primero tengo anotado 4 puntos. ¿Por qué es importante y por qué es necesario que nosotros conozcamos la historia de la iglesia? Primero, porque Dios ordena a su iglesia, desde el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Dios ordenaba a su pueblo a ser estudiantes del pasado. Dios ordena a su pueblo que no debe olvidar la fidelidad de Dios para con ellos en el pasado, su pacto especial con ellos, su liberación de Egipto, la derrota de sus enemigos una y otra vez, que Dios había hecho con ellos. A los israelitas le iba mejor cuando ellos recordaban la fidelidad de Dios y claudicaban cuando la olvidaban. Esto lo podemos ver una y otra vez en la historia de Israel, cuando en los libros de Jueces, cuando el pueblo de Dios se alejaba, se olvidaba de las promesas de Dios, se olvidaba de la historia de la iglesia, de cómo Dios lo había liberado. Dios levantaba un juez que lo libertaba de sus enemigos. Ellos se arrepentían de sus pecados, volvían a Dios y Dios volvía a bendecirlo con victoria. Pero cuando se olvidaban y se alejaban de las promesas de Dios, ellos claudicaban. Esta es la razón por la cual el pueblo debía también, cada vez que ellos restauraban su comunión con Dios, edificar monumentos y practicar algunas ceremonias anuales, para poder recordar lo que Dios hacía a favor de ellos. El pueblo debía recordar lo que Dios había hecho por ellos. Nosotros los creyentes no levantamos monumentos, no tenemos imágenes en las cuales debemos honrar, pero Dios nos ha dejado 2 cosas a la iglesia en las cuales nosotros miramos atrás. Es el bautismo y es la cena del Señor. Es allí donde nuestro corazón y nuestra mente debe estar compenetrado lo que Él hizo a favor de cada uno de nosotros, y cómo Él se entregó a sí mismo a favor de cada uno de nosotros por amor y derramar su sangre, y a través de su sangre poder limpiar de nuestros pecados. Hoy en la cena, Ramón nos decía que nuestro corazón puede estar dispuesto, ¿no? Nuestra mente puede estar dispuesta en hacer memoria de Él. Es ese acto, ese simbolismo, esa ordenanza que el Señor nos dejó para poder recordar de lo que hizo por nosotros. El bautismo también es otra ordenanza donde nosotros lo practicamos, y cada vez que algún chico, algún joven, algún mayor pasa por las aguas del bautismo, trae a nuestro corazón quizás el día que hemos bautizado y cómo nosotros hicimos público ese día de que lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Es el momento públicamente que nosotros le decimos al auditorio que Cristo perdonó nuestros pecados y que tenemos una nueva vida y que nosotros no debemos olvidar. Que debemos recordar de lo que Él siempre, lo que Él ha hecho por nosotros, en salvarnos, en limpiarnos. Esas cosas nos recuerdan la fidelidad y la gracia de Dios para nuestra vida. Segundo punto por el cual nosotros debemos estudiar y tener presente en la historia de la iglesia es el Evangelio de Jesucristo. Nosotros como cristianos hemos sido adoptados en una familia que abarca raza, cultura, fronteras de distintos tiempos. Es para nosotros provechoso poder reflejar nuestra historia de la familia. La historia de la iglesia debería proporcionar un numeroso ejemplo de nuestros hermanos y hermanas de distintos ámbitos de la vida y una variedad de contextos
que trabajaron por la fe para llevar la palabra de Dios, el Evangelio, al Señor los lleve a lo que Él quiera hacer con ellos. El domingo pasado estuvimos viendo, ¿no?, de la historia de esta iglesia local, cómo Dios ha utilizado a hombres, cómo Dios ha utilizado lugares, cómo Dios ha utilizado ministerios para la cual se llevó el Evangelio y hasta el día de hoy sigue haciéndolo. Como hermanos han venido de otros países a traer la palabra de Dios. La tercera razón por la cual es necesario saber y aprender de la historia de la iglesia dice Eclesiastés capítulo 1, verso 9, no hay nada nuevo debajo del sol. El rey Salomón nos recuerda que muchos desacuerdos, que muchos de los problemas, que muchas de las herejías se van a repetir, se repiten en los distintos momentos de la historia, de distintas maneras, en distintas culturas, con distintas personas que hacen a los sucesos, que hacen a la historia. Pero es importante, a pesar de que no hay nada nuevo debajo del sol, es necesario conocerla para estar mejor preparado para poder abordar estos problemas y brindar respuestas claras. Y cuarto, ¿por qué es necesario conocer la historia de la iglesia? Porque conocer la historia de la iglesia también nos ayuda a ser humildes, nos ayuda a animarnos, nos alienta, nos equipa para la evangelización. Ya que el creyente, como decíamos hace un momento, no vive en una burbuja en su mundo, sino está relacionado con lo que lo rodea, donde Dios lo ha puesto. Por ahí te va a tocar estar con personas que son feministas, que son extremadamente, ¿cómo se dice? Que son las palabras de kirchnerismo, que están muy asociadas a la política. Te digo porque en el trabajo me toca estar y yo tengo que dar una opinión. Por lo general termino diciendo lo que dice la palabra de Dios y hay como un rechazo profundo de parte de ellos. Por su ideología están totalmente reacios a aceptar lo que dice la Biblia y conocerlo. Lo que sufrieron los hermanos, o lo que sufrieron los apóstoles, lo que sufrieron los primeros cristianos por amor del Evangelio, por amor a su fe en el Señor Jesucristo, tuvieron que pasar muchas cosas peor y aún así siguieron firmes. Y debería eso ayudarnos, alentarnos, animarnos, equiparnos para el Evangelio. Vamos a hablar un poquito del contexto político y cultural y religioso del cristianismo en los primeros años. Vamos a hablar un poquito del judaísmo. El cristianismo surgió de muchas maneras como una consecuencia del judaísmo. Y los cristianos eran conscientes de sus raíces en la religión antigua. Ellos creían en el mismo conjunto de escrituras e incluso afirmaban orar al mismo Dios. Eso decían los cristianismos. Creían en Jehová, en el Señor que creó los cielos y la tierra y que gobierna el mundo. Jesucristo creció en una familia judía y era inconfundiblemente judío en su manera de enseñar, en su manera de practicar. Muchos de los primeros cristianos todavía adoraban en el templo y guardaban el día de reposo y creían ser judíos buenos que acababan de creer que Jesús era el Mesías. Durante el tiempo el cristianismo existió en paz, una paz relativa, si podemos decirlo así, bajo la autoridad de Roma, bajo la protección que Roma, el gobierno oficial en aquel tiempo, le otorgó al judaísmo. Dado que esta nueva religión que estaba surgiendo de la fe en el Señor Jesucristo, ellos lo menospreciaban y no le tenían tanto cuidado. Pero como hemos leído allí en el capítulo 8 de Hechos, los seguidores de Jesús
comenzaron a aumentarse y a generar conflictos internos. Como dice el historiador Mark Noll, la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo es el primer punto de inflexión en la historia de la Iglesia, porque es entonces cuando la Iglesia es impulsada de la sombrilla protectora del judaísmo, donde se comenzaron a esparcir. Vamos a hablar ahora un poquito del Imperio Romano. Jesús nació en una tierra gobernada por el Imperio Romano durante el siglo I y II, o sea, del año 0 al 99, y el siglo II del año 100 al 199 después de Cristo. Los emperadores romanos extendieron su dominio sobre un vasto reino que se extendía de Bretaña hasta Sahara y de España hasta Irak. El imperio alcanzaba los 4.800 kilómetros de este a oeste, casi de la longitud de los Estados Unidos. Los historiadores estiman que contenían acerca en aquel tiempo una cantidad de 50 millones de personas. Para el comienzo del siglo II, Roma era la única superpotencia del mundo y se encontraba en medio de un intervalo de 200 años conocido como la paz romana, y donde no había poca o ninguna guerra internacional en aquel momento, en esos 2 años, conocido como la paz romana. Aunque Roma no tenía rivales externos, sí tenía problemas internos. Cristo nació en un imperio romano que experimentaba una gran agitación. Las rebeliones locales casi continuas estallaban contra el gobierno romano, particularmente con los judíos. Siempre los romanos trataban de apaciguar o mantener el orden con sus líderes romanos, vigilando las amenazas a su propio control. La religión oficial del Estado romano adoraban a los dioses en un panteón en evolución, que iban sumando deidades caprichosas que ellos mismos, al conquistar los distintos pueblos, traían a esos dioses y los ponían en ese panteón. Su poder y su gloria llegó a ser tan grande el de Roma que consideraban al emperador como un dios y obligaban a los súbditos, a todos los que estaban bajo el reinado de Roma, a adorar a ese emperador. Con lo cual los judíos, los cristianos, no aceptaban. El Imperio Romano fue el escenario para la mayor parte de la expansión del cristianismo. En el libro de Hechos vemos que el Evangelio cristiano se extendió desde Jerusalén, como mandó el Señor Jesucristo allí en Mateo, hacia el exterior por todo el Mediterráneo oriental, terminando al final del libro en el país de Roma. Al principio de los años 60 y 100 años después, en el año 150 después de Cristo, encontramos reportes de cristianos esparcidos a lo largo del imperio, incluyendo todas las provincias romanas en la parte oriental del Mediterráneo, en todo el norte de África, incluso en la Francia en el día de hoy. El cristianismo también se había propagado más allá del imperio, hasta India y tal vez incluso hasta el sur de Etiopía. Un escritor intrépido llegó a escribirle a un emperador en el año 150 después de Cristo, escribió estas palabras, como desafiándole, diciéndole: ya hemos llenado todo lo que le pertenece a Roma, las ciudades, las islas, las fortalezas, los municipios, los campos, el mismo palacio, el senado y el foro. Solamente hemos dejado vacíos los templos paganos. Personas de todos los ámbitos de la vida abrazaron la fe. Los convertidos, los nuevos creyentes provenían de todo tipo de etnias y de orígenes religiosos. El mensaje de la muerte y resurrección de Jesucristo llegó en un momento en que las condiciones estaban listas para que el Evangelio sea difundido y asimilado por la cultura romana. Con la conquista de Alejandro Magno, el griego se había convertido en un idioma unificador para todo el Mediterráneo.
Por tanto, no existía barrera idiomática y el mensaje de Cristo avanzaba rápidamente en boca y a través de la Escritura. No solo eso, los judíos esparcidos por todo el imperio que llevaban la palabra de Dios. Por eso encontramos a Pablo cuando él comenzó a visitar las sinagogas. Esas sinagogas ya estaban puestas en las ciudades y él iba directamente a proclamar el mensaje de Cristo. Las infraestructuras del Imperio Romano fueron sin precedentes, porque habían creado un sistema de vía que atravesaba toda la tierra y el gobierno protegía a los viajeros que viajaban por esa ruta que ellos mismos habían creado. Sin saber las intenciones de los creyentes, de los primeros cristianos, ellos utilizaban esta protección, Dios utilizó esta protección de parte de los romanos para que el Evangelio mismo sea llevado a toda parte del mundo. Llegó hasta Europa, llegó hasta Asia, el Evangelio donde a través de la persecución. Ahora, ¿por qué las personas se hicieron cristianas? ¿Por qué creen ustedes las personas que escucharon el Evangelio se hicieron creyentes? ¿Por qué creen que estas personas que escucharon la palabra de Dios se convirtieron? En un sentido teológico, nosotros sabemos y entendemos que la salvación es un acto soberano de Dios. Es una decisión que Dios decide quién no y quién va a ser salvo, ¿verdad? Pero en un sentido humano, mirando o imaginando, podemos considerar cómo la fe de aquellos creyentes en aquellos primeros años, en aquellos siglos primeros, pudo hacer que las personas entendieran y prestaran atención. Lo que impactó la vida de aquellas personas fue su testimonio, de cómo esas personas que tenían un cierto comportamiento se convirtieron en Cristo y cambiaron su comportamiento. Fue su buen testimonio. Se dice la caridad cristiana era bastante atractiva. Los cristianos se hicieron conocidos y admirados por su bondad, por su hospitalidad, por la generosidad que ellos mostraban para los necesitados. No era común en aquel tiempo eso. Los cristianos valoraban a todas las personas por igual. Los creyentes modelaban una comunidad que derribaba toda barrera social. No importaban si esta persona era rico o era pobre, o era esclavo o era libre, o era mujer o era hombre. Todos delante de Dios somos iguales. Y ellos lo vivieron, lo mostraron. Por eso Pablo llega a decir en Gálatas capítulo 3, verso 28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y esta era una revolución asombrosa en aquel tiempo. Por eso impactaba este comportamiento a los que le rodeaban en aquel tiempo. No era común, porque los romanos individuales